quiero empezar con tal vez una de las historias más famosas de pérdida de datos que existe, digamos, en tecnología, que tiene que ver con Toy Story en el 2012, que por un error de un usuario en un comando de Unix, toda la película fue borrada y eso generó un caos terrible. Es muy famoso y es atribuible 100% a un simple error humano. Ahora, yendo un poco digamos, en ese horizonte, si ustedes hacen Google de data breaches responsables por un error humano, les van a salir millones de artículos y documentación que tienen que ver precisamente con este tópico. Aquí hay unos ejemplos muy sencillos. El primero es, por ejemplo, ¿es el error humano la mayor causa de breaches de seguridad en Estados Unidos? ¿Quiere parar las brechas de seguridad? Enfóquese en el error humano. Algunas estadísticas de que el error humano es la causa prevaleciente en los, digamos, incidentes. En general, ustedes van a encontrar que para que lo que tiene que ver con data breaches, la causa principal es exactamente eso, el error humano. Ahora, ¿qué pasa con los ciberataques? Digamos, con lo que todas las compañías quieren guardar. Aquí también tengo unos quotes muy interesantes. Por ejemplo, que los ataques cibernéticos son el crimen de más rápido crecimiento, que el cálculo para el 2021 es que van a costar más de 6 billones en la economía. El segundo es bien interesante también, la ciberdelincuencia es la mayor amenaza para las empresas del mundo y uno de los mayores problemas de la humanidad. Ahora les digo de quién es el quote. Este es otro muy interesante de la CEO de IBM, que el cybercrime es la amenaza más grande que toda compañía tiene hoy en el mundo. Y uno de los dos más interesantes, 90% de los ciberataques causados por error humano o por comportamiento. Lo único bueno de todo esto es que las vacantes de los trabajos aún están, digamos, o más bien están creciendo de una forma dramática, o sea que tanto ustedes como nosotros, los que están participando en este webinar, seguramente vamos a tener trabajo en el futuro. La fuente de todo esto es el reporte muy reciente anual de cibercrimen. Entonces, esto para reforzarles un poco cuál es la responsabilidad de los usuarios y para que ustedes entiendan cómo herramientas como la que van a ver hoy les pueden ayudar con ese reto. Ahora, clientes en Latinoamérica, ¿qué opinan? Fíjense, esta es una encuesta muy famosa que hace Ernst Young de la ciberseguridad y esa encuesta mundial, pues, para el 2019. Esto es información de Latinoamérica. Fíjense lo interesante, entre las modalidades y el tipo de información que tienen las compañías con temor para perder, está la información del cliente, la información financiera y algunos planes estratégicos como las tres primeras. Y fíjense las modalidades, phishing, malware y ataques cibernéticos. Ahora, cuando se ponen a desarrollar, cuando ustedes, aquí en esto van más del 60%, aquí cuando ustedes se ponen a investigar cómo el phishing y el malware interactúan, me voy a adelantar un poco en la presentación para que ustedes entiendan un poco, bueno, aquí lo tengo más adelante, pero para que ustedes entiendan, en phishing, realmente lo que hace el phishing es tratar de ubicar un error humano para que un usuario de alguna forma habilite una información. En el malware, un usuario también está bajando un archivo que trae un .exe o cualquier, digamos, ejecutable, no tiene que ser un .exe, obviamente, puede ser una macro, y ahí está bajando, digamos, el código que está mal. Entonces, en general, la responsabilidad de los usuarios es algo que obviamente ustedes tienen que trabajar dentro de sus proyectos. Fíjense en otras opiniones también de la encuesta de Ernst Young, la relevancia que le dan a los empleados por temas de inconsistencia, por mal entrenamiento, etc. Eso, digamos, para reforzar la hipótesis de que más allá de las inversiones de tecnología que ustedes hagan en hardware y en software, de soluciones de seguridad, si ustedes no tienen en cuenta al factor humano, es algo de alguna forma, que no es capaz de resolver la problemática en este tipo de riesgos. Bueno, ¿qué hemos aprendido de nuestros clientes? Algunos de los desafíos de seguridad de los CISOs típicos
tienen que ver con, con estos 5 desafíos. El crecimiento de la data no estructurada, que es básicamente lo que viven todas las compañías hoy, una explosión inimaginable de archivos, de información pues sin estructura, el trabajo de remoto, lo que se llama el dark data, que no sé si ustedes lo conocen, pero es un concepto que viene creciendo muy fuerte, que es esa data oscura, que es todo ese grupo de logs que van quedando en PDFs, y esos logs permiten de alguna forma crear, digamos, patrones, o aquel que tenga información muy valiosa puede generar a través de ese tipo de logs, pues información que se puede filtrar a clientes, usuarios, etcétera. Y muchas veces esa información pues no se trata, si bien sale de aplicaciones o de usuarios, muchas veces es información que no se maneja desde el punto de vista de riesgo, porque salen, por ejemplo, en un PDF que se generó en el EDP o en el CRM, y es información que se forwardea y termina en los usuarios o en la gente de ventas o en los proveedores, cualquier cosa. Otro elemento importante tiene que ver con la normatividad, que como ustedes saben está, digamos que cambiando dramáticamente, no solo en su actividad, pero también en el tipo de penalidades que se están generando. O sea, la circular 007, todo lo que tiene que ver con la normatividad en Colombia, que viene muy agresiva y que viene con unas multas para el siguiente año de forma importante. Y como hablábamos, el impacto del error humano. Un poco más digamos, de estadísticas, de lo que, digamos, de lo que cuesta y lo que genera como porcentaje en incidentes causados y atribuibles a error humano en términos de pérdida de información, 62%, y de las peores brechas, 80%, reforzando un poco todo ese tema de la participación de los humanos. Esto es lo que les decía, básicamente para reforzar un poco lo que ya vimos en la encuesta. Estas son las modalidades que más se están generando en ciberataques, o sea, ransomware, el phishing, lo que se llaman las PUBs, y digamos software que no está siendo actualizado. Y en este cuadro se ve un poco cómo aprovechan ese tipo de errores, digamos, los cibercriminales, ¿no? Entonces, como les decía, en un ransomware, un archivo adjunto de correo electrónico, que cualquier usuario, por no tener una política, por no tener claridad, por no tener un entrenamiento, por ser negligente o por cualquier razón, digamos, natural, entra a un sitio malicioso por error, ¿no? Esos programas no deseados que vienen con troyanos o con spyware, que normalmente están asignados a un attachment, y que permiten de alguna forma un permiso para descargarse a través de un empleado que no conoce una política, que no está entrenado, que de alguna forma tiene una negligencia, o el phishing con ese tipo de emails que engañan a los usuarios para entregar sus credenciales. Y digamos todas las políticas de hacer patches y hacer, digamos, actualizaciones de software obsoleto, digamos, modalidades, todas tienen que ver con errores de usuario. Cuando ustedes traslapan ese tipo de vulnerabilidades atribuibles a los usuarios, pues van a ver también que en general esas regulaciones lo que están tratando de buscar es esa confianza en el ecosistema. Y por eso esas regulaciones también se están enfocando mucho en buscar modelos de prevención, modelos en los cuales también haya, digamos, contingencia, haya resiliencia, pero en general se maneje el riesgo a través de la prevención. Ese es un tema súper importante, porque ustedes van a ver que las entidades reguladoras ya no solo vienen a ver, digamos, qué tipo de tecnología tienes, qué tipo de, digamos, de software o qué tipo de procedimiento tienes, es más bien qué tipo de entrenamiento le entregaste al usuario, qué herramientas tiene el usuario. Y esas entrevistas, cuando se hacen las investigaciones, ya no solo van a las áreas de seguridad, ahora también están yendo al usuario a preguntarle, cuénteme usted cómo envía información, cuénteme qué herramientas está usando, por ejemplo, para hacer la clasificación de la información, para la identificación de la información, cómo maneja usted la información sensible. Eso es súper importante porque como ustedes, como lo he venido reforzando, Putnam James es una compañía que desarrolla clasificación de datos, digamos, soluciones de clasificación, y esas son soluciones de usuario. Son realmente aplicaciones que ayudan al usuario a tomar decisiones en su trabajo. Por eso parte de la hipótesis acá es cómo minimizar ese error humano. Es cómo entregar tecnología, procesos, cultura,
cómo trabajar con los usuarios en esos modelos de prevención. Exactamente eso es lo que hace una herramienta como la de Baldwin James. Eso es lo que hace un clasificador. Es permitirle al usuario que esa información no estructurada que él maneja, que es dueño de ese contenido, cómo puede meterla dentro del ecosistema digamos, de información de las compañías. Entonces, esas herramientas básicamente lo que permiten es brindarle un poco de orden al caos. A la mano izquierda ustedes van a ver un poco una representación de lo que es la información no estructurada, que tiene que ver con archivos, con videos, con información de redes sociales, etcétera. Por supuesto, no tiene una estructura. Una de las cosas que permite, digamos, esta tecnología de clasificación es asignar una metadata que permite de alguna forma estructurar, que si bien no se puede aplicar a que estamos estructurando la información no estructurada, porque digamos no vamos a ese objetivo, lo que sí podemos hacer es asignarle una metadata a un archivo para tener un modelo de trazabilidad y para tener un orden en ese caos. Entonces la clasificación básicamente eso es lo que hace. Ella permite que una política que se defina en una organización, cuando hablo de una política es la forma en cómo se debe manejar la información sensible, por ejemplo, como un ejemplo como este, de confidencial, interna, etcétera, permite que esa información se maneje a través de esa herramienta y se asigna un metadato a esa información y ese metadato es capaz de hacer que esa, digamos, arquitectura, aquí está C de classifier, permita ser el ente que tenga interacción con todo el ecosistema de aplicaciones de seguridad de una compañía. Esto es muy importante porque finalmente permite que el usuario pueda interactuar con todo ese ecosistema de aplicaciones de seguridad. Entonces aquí se ve de una forma, digamos, un poco más gráfica lo que podría permitir. Este es Classifier con su metadata, que es Baldwin James, que es la tecnología nuestra, que se puede integrar con todo este ecosistema a través de esa metadata. Aquí, por supuesto, está Forcepoint y están todos los DLPs soportados. Está todo lo que es Information Rights Management, con todas las aplicaciones de DRMs, todo lo que tiene que ver con archiving, lo que tiene que ver con filtering de email, access control, el mobility, todo lo que tiene que ver con data governance, por ejemplo, y en general con todos los ecosistemas de seguridad. Por eso, digamos, esa forma de a través de la metadata habilitar a los usuarios es un valor impresionante, que no solo permite, digamos, continuar con este ciclo, o sea, de pasar de cumplimiento a proveer valor del negocio, porque además de demostrar ese cumplimiento a las regulaciones, crea una cultura de seguridad. ¿Por qué se puede crear una cultura de seguridad? Porque cuando el usuario tiene una herramienta que le permite, digamos, interactuar con toda la estrategia de seguridad, él cambia la forma en que trabaja, él cambia su comportamiento. Cuando el usuario también recibe, por ejemplo, registro o reportes de cómo él compartió la información, de qué tipo de, digamos, qué tipo de clasificación utilizó en sus contenidos, él empieza a trabajar, o se siente más bien en una cultura de seguridad y cambia sus hábitos de cómo trabaja. Por supuesto que facilita la colaboración segura. Esto genera un valor en el negocio. Eso de hecho está justificado y está documentado técnicamente. Hay empresas en Europa que tienen, digamos, altos niveles de certificación y muchas de ellas son buscadas para hacer negocios. Y algunas otras, que eso es parte de lo que ha pasado con muchas de las compañías en Latinoamérica que quieren hacer negocios que en Europa, si no tienen esos modelos de certificación, sencillamente no pueden hacer negocios con empresas internacionales. Por supuesto que reduce la administración de los costos, perdón, los costos de administración de los datos y de alguna forma impulsa el ecosistema tecnológico como lo veíamos anteriormente. Bien, eso era de manera de introducción un poco para que ustedes entendieran cómo la tecnología puede agregar valor. Ahora nos vamos a concentrar un poco más en lo que tiene que ver con la integración con un DLP. Este es un quote muy interesante de Gartner que está prediciendo cómo va a ser el 2020, estimando que el 85% de las organizaciones ya tendrán una forma de DLP integrado en comparación con un 50% que tenían el año pasado. Sí es una tendencia muy clara
a que las organizaciones continúen implementando soluciones de DLP. El valor, o más bien, vamos a ver más adelante el valor, pero desde el punto de vista de definición de un DLP, tal vez la más interesante es la que hace Gartner en su reporte de Magic Quadrant, en donde de alguna forma dice que un DLP, digamos la definición de ellos, tiene una función central de proporcionar remediación para la pérdida de datos basados tanto en la inspección del contenido como el análisis contextual de sus datos. O sea que no solo revisa ese contenido, pero también identifica cuál es el contexto. Y esto es muy importante porque lo que ustedes van a ver tiene que ver mucho con esa, digamos, funcionalidad de minimizar los falsos positivos. Digamos, o sea, el DLP es una herramienta muy poderosa. Él puede identificar una cadena de caracteres que se asemeja a una tarjeta de crédito y fácilmente puede generar una alarma. Pero si esa tarjeta de crédito no está dentro de un contexto, puede ser un falso positivo. ¿Por qué? Porque un reporte de gastos que esté haciendo un empleado que es interno, pues tiene que tener una tarjeta de crédito. Y ahí no hay una brecha, ahí no hay un riesgo. Si el DLP no tiene esa información, pues él no puede tomar una decisión, digamos, acertada. Ahora, el DLP, esta es parte de esa definición, ejecuta respuestas basadas en políticas y reglas, digamos, definidas para abortar el riesgo de fugas, bien pueden ser accidentales, o la exposición de datos confidenciales por canales, digamos, no autorizados. Entonces, básicamente, esa es la otra parte, o sea, con base en esa información contextual, lo que hace es, digamos, entregar una respuesta. Y cuando se habla de enhancing, lo que significa es que la clasificación proporciona esa entrada para que el DLP tome las decisiones muchísimo más inteligentes. Ese es básicamente el input. Si queremos ver todo esto en un gráfico para encontrar cómo funciona, lo que vamos a ver es algo como esto. Aquí está, digamos, Classifier con el usuario en lo que tiene que ver con Data in Motion y Data in Use, que es básicamente ese contenido que está, por ejemplo, en una aplicación de Office, de Word o Excel o lo que sea, o una aplicación que está en correo electrónico. Boston James permite, el Classifier permite, digamos, esa herramienta para hacer una clasificación e identificación de la información y además genera una guía que le permite a un DLP como ForcePoint, con esa información, con ese input, analizar y decidir en este tipo, digamos, de acciones, notificar, bloquear, aislar, proteger o sencillamente permitir o de alguna forma hacer una remediación, o sea, tener una respuesta porque hay una violación de la política. Esa interacción, digamos, de manejar con base en un input es lo que le da tanto valor a un DLP y es lo que permite fenómenos como esto, que el ROI de un, digamos, DLP típico pueda generar en un banco como un banco europeo un 80% de reducción en los falsos positivos. O sea, es una herramienta muy poderosa para, digamos, eh, mejorar la asertividad de una herramienta como un DLP. Y esto es básicamente un resumen de cómo dar más valor a ese DLP. Obviamente aumenta la precisión del DLP, aprovechando ese conocimiento del usuario que tienen de los datos, porque son los dueños de ese contenido. Aumenta la conciencia del usuario de ese valor de los datos, acelera, digamos, todas las implementaciones porque reduce las complejidades, como decía, reduce los falsos positivos y obviamente el impacto en los negocios, mejora la confianza en el cumplimiento y básicamente demuestra ese cumplimiento en las regulaciones, porque los reportes que entrega de alguna forma dan trazabilidad, dan historia y explican por qué eventualmente digamos, un riesgo fue documentado o por qué una brecha, digamos, tuvo, digamos, un incidente dentro de la compañía. Bien, ahora sí vamos a pasar a la parte de la demo. Eh, Como no podemos hacer preguntas, les agradecería mucho que pudieran hacerlas digamos, al final. En este momento estoy pasando el screen a Víctor para continuar con la demo.
Ok, muchas gracias Mario. Aquí desde mi panel de control lo voy a volver organizador, presentador. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Disculpe, estaba en silencio. Perfecto, ya te hemos pasado la presentación, Listo, ya Natalia. la tengo. Excelente. Bueno, buenos días a todos. Soy Víctor Ortiz, soy Technical Account Manager de ahora Latinoamérica de la compañía Bolton James. Entonces, bueno, vamos a primero a mencionar eh, la gama de productos que nosotros tenemos para clasificar. Ahora, digamos, resume la palabra clasificar? Para mí es bien simple. Ponerle un sello a los documentos, un sello a cada uno de los documentos que están creando, que ya tengo, digamos, creados, para poder identificarlos, así de simple, ¿no? O ponerlos como antes hacía en un sobre lacrado de color rojo, amarillo, azul, dependiendo de lo que tenga, pero, o sea, siempre se ha clasificado la información, siempre se ha sellado la información, sobre todo la información corporativa, sencillamente que ahora todo está en forma digital, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a lograr sellar o clasificar esta información? Entonces, para eso tenemos los productos de Bolton James. Entonces, me imagino que muchos de ustedes, si no todos, ya tienen una política de clasificación hecha en su empresa, ¿no? La gran mayoría lo tiene en papel. En papel a qué me refiero, que es un documento que estuvo por ahí flotando en la empresa durante varios años. Muy pocas empresas lo implementan porque es muy complicado. ¿Qué dice ese papel? Ese documento por ahí te dice si un documento se va a clasificar como confidencial, el usuario tiene que ponerle un título o ponerle un encabezado o un pie de página que está a la derecha o centrado de color rojo en font en Arial tamaño 11 y que tiene que decir confidencial, la palabra confidencial o cualquier otra información que sea necesaria, ¿no? Entonces, eso ya lo tenemos muchos, pero siempre ha sido muy complicado de implementar. Entonces, con esta herramienta vamos a poder implementar ese tipo de política. Ahora, ¿cómo implemento yo esa política? Normalmente, sí, como le dije, ya tenemos un documento en papel que nos dice, nos da las guías de cómo se va a crear la configuración de clasificación. Entonces, yo con el producto que dice Classify Administration, que está a la izquierda abajo, voy a plasmar esa guía en un formato que va a ser entendible por el producto de clasificador que está corriendo en los usuarios. Entonces, con la aplicación Classify Administration voy a crear la configuración, voy a probarla, voy a ver que los colores están como a mí me gustan, los botones están como me gustan, el pie de página, el encabezado están donde deberían estar, y se sigue la lógica de la política de clasificación que tiene la empresa. Cuando yo lo tengo listo, lo publico. ¿Dónde lo publico? Acá, como se ve acá arriba, lo publico ya sea en el directorio activo o una carpeta compartida o un servidor HTTPS, que es externo, ¿no? Entonces, cualquiera de estos tres que lo publique ya está listo para ser usado. ¿Cómo lo empiezo a utilizar? Acá al lado abajo derecho, en lo que dice Classify Desktop, instalo por lo menos los dos primeros productos, que es el Office Classifier y el Email Classifier. El File Classifier es otro producto adicional que es para interactuar con el explorador de archivos de Windows. Y Power Classifier es un producto opcional también que me va a extender la opción de PowerShell para también poder clasificar o leer las etiquetas de clasificación de ya archivos existentes. Esto normalmente para uso de administradores, el último de estos, ¿no? Entonces necesito por lo menos el Office y el Email Classifier para poder ejecutar. Entonces, a estas máquinas de usuarios se le va a poner unas entradas en el registro que van a apuntar a la configuración que está acá arriba, me va a decir dónde está, directorio activo, carpeta compartida, servidor HTTP, y ya puedo comenzar a usarla. Además de eso, también existe otro producto que es una extensión de las bibliotecas de SharePoint, incluido SharePoint 365 online de Microsoft, que va a dar también una interfaz similar y me va a permitir clasificar documentos que yo tenga existentes en el servidor SharePoint o que estoy subiendo o creando como nuevos. Adicionalmente, si yo tengo, si yo uso Outlook Web Access, que es la versión de Outlook que corre en la nube con el navegador de Windows, yo puedo también clasificar de una forma similar, eh,
a lo que es el Office Classifier. El Exchange Classifier es otro producto que da una extensibilidad al servidor de Exchange. Y el Mobile Classifier Server es un frontend a la aplicación de Mobile Classifier que nosotros tenemos que correr tanto en iPhone como en dispositivos Android. Y por último, el último producto que tenemos se llama Classifier Reporting Services, que tiene dos partes. Una es un servidor que corre, es una aplicación que corre un servidor SQL, una base de datos SQL, que va a coleccionar, va a recolectar todos los eventos que se producen en la máquina de los usuarios con respecto a lo que es la clasificación de información. Y lo mismo también con los servidores de SharePoint, de Exchange o móvil, y los va a reportar, los va primero a masticar, consolidar en una base de datos, y el cual puede ser reportado utilizando el producto que se ve acá abajo a la derecha, que se llama Classifier Reporting Console, que hoy también se los voy a mostrar. Entonces, esos serían los productos que nosotros tenemos. Ahora, para yo hacer esta demostración, yo he tenido que haber creado un esquema de clasificación, ¿no? Entonces, yo tengo acá un esquema de demostración, que es el esquema de mi empresa, digamos, ficticia, ¿no? Y yo he creado este esquema. El de ustedes puede ser completamente diferente, puede tener, este esquema tiene 3 niveles y varios valores horizontales, como se ve ahí, de clasificación, público, general y confidencial. Tengo una jerarquía también, que si es general y confidencial, también puedo tener una distribución interna o externa. Y si la distribución es interna, puedo tener un proyecto, como se ve acá, ¿no? Este es muy sui generis para mi propia empresa de demostración. Hay empresas que tienen 2 niveles, 3 niveles, un solo nivel, mucho más valores horizontales, pero en este caso lo que vamos a implementar es esta estructura. Entonces regreso y fíjense muy bien en los colores verde, azul, anaranjado o naranja, que es lo que voy a utilizar ya en mis sistemas en mi esquema de clasificación. Entonces vamos a ir a la máquina donde tengo la clasificación, que es esta. Esta es una máquina, déjenme ponerla más grande. Y ya vamos a entrar a Word. Acá tengo Office 2010. Esto funciona bien con Office 2010, 2013, 2016, 2019, Office 365, sin ningún problema, y se ve todo de forma muy similar. Acá ya tengo instalado yo Classifier para email y para Office. Y vemos acá que el sistema de Classifier me añadió unas opciones adicionales y me da los botones, como le dije, verde, azul y anaranjado, para poder yo clasificar, ¿no? Ahora, ojo, como les dije anteriormente, esto es mi esquema muy particular. Ahora, les voy a mostrar otra configuración que tengo hecha para que vean la diferencia total entre sistemas. Y porque hay usuarios que me dicen, no, pero el mío, yo no quiero que se vea así. Bueno, no quiere se ve así. Si vemos acá abajo, tengo otro sistema en donde se ve completamente diferente, ¿no? Acá tengo otros botones, incluso acá tengo 4 niveles, ¿no? Acá incluso vamos a sobreponer un momento esto y vamos a ver que en estos 4 niveles, si yo, vamos a poner que yo decido que la clasificación es confidencial, yo tengo también otras opciones que puedo colocar, como en este caso, le puedo decir que esta información es confidencial, ya sea de información personal del usuario, o si no otra, o si le pongo que es restringida, también tengo otro tipo de información, una información de salud. También puedo poner, pues en esta configuración, para que vean la diferencia, puedo poner un periodo de retención. Si voy a guardar este documento restringido por unos 7 años, entonces ya de una vez lo voy poniendo en periodo de retención. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy etiquetando mi información. Estoy clasificando, le estoy poniendo un sello para que otros productos alrededor de lo pueden identificar, ¿no? Entonces voy a regresar, voy a cerrar esto. Vamos a regresar a nuestro sistema anterior, que es y ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear un texto. Vamos a poner un texto acá, ya tengo un texto. Y vamos a, como siempre utilizamos nosotros en Word, creamos el texto y vamos a guardarlo. Entonces vamos a guardarlo. Y cuando lo voy a guardar, el sistema me dice que no puedo guardarlo porque debería escoger una clasificación. En este caso fue configurado para que me pida una clasificación
Pero yo podría decir a qué clasificación le tengo que poner. Si digo, presiono este botón, me dice, bueno, tienes por ejemplo, si es confidencial, como le mostré en la jerarquía en mi diagrama anterior, si es interno, tengo un proyecto, esto es una clasificación, pero no lo voy a clasificar así. Voy a continuar, porque tengo la opción de continuar. En este caso el sistema me está dando ahora. Porque si yo digo continuar, quiere decir voy a guardar mi documento sin clasificar, ¿no? Entonces, cuando yo continuar, el sistema me va a preguntar, oiga, ¿y usted por qué se quiere saltar la política corporativa de clasificación? ¿No? La política dice que yo tengo que clasificar la información. Entonces, yo tengo acá varias opciones que el sistema me da, que esto también se configura, y yo lo programé de esta forma. Dice, yo soy el jefe, puedo hacer lo que me da la gana, o este es un documento externo, o tengo pereza, cualquier otra cosa, ¿no? Yo pongo alguna de estas cosas y ojo que cualquier respuesta que yo ponga aquí es completamente auditable, ¿no? O sea, los administradores del sistema van a poder sacar reportes, y van a decir, Víctor no quiso clasificar y dio como razón alguna de estas, ¿no? Entonces, pero bueno, no quiero ser tan rebelde, vamos a regresar y vamos a clasificar. Listo, vamos a poner que este es un documento público, ¿no? Según las guías que me dio la empresa cuando me capacitaron, me dijeron que es un documento público. Perfecto. Listo. Entonces ahora lo voy a guardar, pero antes de guardar me estaba acordando que, y bueno, vamos a recapacitar un poquito, retroceder un poquito. La empresa ficticia con la que estoy trabajando es una empresa financiera. Y esta empresa financiera pone información de los clientes, ¿no? Entonces, antes de guardarlo, me acordé que estoy haciendo un reporte sobre un cliente, me acordé que tengo que poner el número de tarjeta de crédito del cliente, ¿no? Porque es algo que él me pasó y yo lo tengo que poner en este reporte. Entonces, vamos a ponerle acá, Credit Card, es tal, ya le pongo el número y listo. Ahora sí ya estoy listo para guardarlo. Me pedía que lo clasifique, ya lo clasifiqué. Entonces, vamos a guardarlo. Pero cuando lo voy a guardar, el sistema me dice, oiga señor, he encontrado contenido interno. Asegúrese que todo el contenido sensible sea removido o marque este documento como interno. Ahora, mi documento, en este caso, bueno, tengo una página, ¿no? Pero vamos asumiendo que tengo 40 páginas y no sé a qué se está refiriendo el sistema con contenido sensible o sensitivo, ¿no? Entonces, si yo hago clic acá, el botón View, y ojo, antes de hacerle clic, van a ver que ya no tengo la opción de continuar. Acá yo no puedo continuar con esta clasificación de público. El sistema no me deja. Entonces, quiero ver a qué se está refiriendo. Si claro, me muestra el número de tarjeta de crédito. Entonces, me acordé, claro, hay una política que dice que si la información tiene este número de tarjeta de crédito, tengo que clasificar el documento como confidencial interno. No puedo clasificarlo de otra forma, tal como me dice ahí el mensaje. Entonces, vamos a regresar. Lo voy a cambiar la clasificación. Vamos a decirle que es confidencial, que es interno, y bueno, en este caso el sistema está obligatoriamente como de un proyecto. Vamos a poner este proyecto Red Fox y le digo continuar. Listo, ya me permitió, pero estamos viendo que ahora que cambié la clasificación de público a confidencial, el sistema me añadió un encabezado, acá feísimo, al lado izquierdo con este triángulo horrible, pero bueno, no hay problema, eso es algo como yo lo configuré. Ahora este encabezado puede estar a la derecha, a la izquierda, al centro, letras pequeñas, como yo quiera. Igual también me puso un pie de página que puede ser así, yo lo puse que sea rojo al centro, que dice este documento enmarcado interno no se distribuye fuera de la empresa. O sea, me está advirtiendo y me está mostrando, o sea, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando marcas visuales en este documento en donde me dice esto es confidencial. ¿Por qué es confidencial? Porque tiene un número de tarjeta de crédito insertado. Ahora sí me va a dejar grabarlo. Entonces, como le dije, esto ya es marcas visuales, pero también internamente sí me he creado metadatos. ¿Dónde están los metadatos? Si yo vengo a ver las propiedades del usuario y voy a revisar acá, tengo acá que en el sumario, en la parte de keywords, palabras claves, me puso la misma información de clasificación, y también acá en lo que se llama propiedades internas del documento, Custom Document Properties, tengo también información de los metadatos, que esto me sirve para que otras aplicaciones como el DLP de ForcePoint pueden leer la etiqueta y pueden tomar acción sobre una regla de negocio. Entonces vamos a regresar. Ya les vi que se crearon los metadatos, se crearon se crearon las marcas visuales, y ahora sí me va a permitir guardarlo. Vamos a guardarlo. Vamos a ponerle de nombre Demo Global Tech GT y lo voy a guardar. Y listo, ya está guardado, ya tenemos el documento
esté clasificado tal como mi sistema me lo pide. Vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a ver cómo se ve ese documento en la vida real. Ya, esto es mi explorador de archivos y vamos a ver que acá tengo el documento DemoGT, que es el que acabamos de crear. Y mire que cuando pongo el cursor encima del documento, me muestra la clasificación. Ahí abajo mismo dice clasificación confidencial interna Fox. Y también me puso un icono muy pequeño de color anaranjado que significa que es confidencial. Acá tengo, por ejemplo, otros archivos. Acá tengo un archivo que tiene icono verde, que significa clasificación público. Acá tengo un PDF con el icono azul que dice general externo. Entonces, esto se hace clasificando directamente también. Hace un momento clasifiqué utilizando la aplicación de Word, que también la puedo hacer con Excel, con PowerPoint, con Project, con Visio, que son las aplicaciones de la suite de Office de Microsoft. Y acá tengo cómo clasifico utilizando directamente el explorador de archivos, el explorador de Windows. Entonces, ¿cómo lo clasifiqué? Utilizando también acá esta opción, Classify, y puedo clasificar. Entonces yo puedo, vamos a agarrar esta fotografía, por ejemplo, que tengo una fotografía, no mejor esta otra, vamos a agarrar este otro PDF, vamos a agarrar este archivo de Word, vamos a agarrar este archivo de texto, y vamos a clasificarlos, y vamos a decir que también que son archivos confidenciales internos, pero que estos pertenecen a otro proyecto, al proyecto ScumWorks, ¿no? ¿Listo? Y cuando lo hice así, vimos que ya clasificó toditos, ya todos tienen su marquita. Entonces, este es como yo clasifico masivamente archivos que no solamente son de Office, ¿no? En este caso, vieron cómo pude clasificar un PDF, cómo clasifiqué una foto, JPG, incluso hasta un archivo de texto. Venga, el archivo de texto también tiene la clasificación, ¿no? Entonces, utilicé esto. Ahora, esto es para un usuario que tiene acceso a sus archivos normalmente de forma local. ¿Qué pasa si yo soy un administrador? ¿No? Entonces vamos a asumir que yo soy un administrador y yo voy acá a una carpeta, en este caso, carpeta que se llama testing, y acá tengo una carpeta que dice que se llama, por ejemplo, confidencial, ¿no? Vamos a asumir acá, bueno, acá estamos viendo una muy poca cantidad de archivos. Vamos a asumir que no son esta cantidad de archivos, que son 50.000 archivos, 100.000 archivos. Vamos a poner que yo tengo un servidor, yo soy el administrador, yo tengo que clasificar todo eso y decir que esto va a tener la etiqueta confidencial. A los 100.000 archivos yo no puedo agarrar, seleccionar todos y hacer clic aquí en Classify, porque es un proceso muy engorroso. Para 100.000 o imagínense para 500.000 archivos va a tardar demasiado. Entonces para eso yo utilizo otro producto que se llama el Power Classifier for Files, ¿no? Entonces me va a hacer algo muy similar, pero la diferencia es que esto me va a llamar a un producto que se llama PowerShell o Power Classifier y lo va, digamos, a procesar entre bambalinas, ¿no? Entonces, yo puedo irme en la noche dejándolo todo corriendo y lo va a clasificar. ¿Cómo funciona esto? Tengo que seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar la carpeta de documentos que está acá, la carpeta testing que está acá y la carpeta confidencial que está acá. Listo, ya tengo testing y le voy a decir que me seleccione es la carpeta, puedo seleccionar un archivo, en este caso quiero seleccionar toda la carpeta. Recurse quiere decir que si tengo subdirectorios o subcarpetas bajo esta carpeta confidencial, a todas también va a clasificar. Esto me va a aplicar unas marcas, me va a guardar las horas, no le va a cambiar y le va a poner una marca de actualización, cosa que si yo le cambio de clasificación a un archivo de Office que no tenía clasificación, cuando lo abra se van a poner todas las marcas visuales de acuerdo a la clasificación que le puse. ¿Qué etiqueta le voy a poner? Acá edito la etiqueta y le voy a decir que igual, que esta es confidencial externo. Vamos a poner que es confidencial externo. Listo, esta es la etiqueta que va a colocar. En la parte, digamos, en el servidor, y estamos hablando de un administrador con un servidor, va a ejecutar de forma escondida, digamos, este comando de PowerShell, dir, recurso, classification, y esto es todo. O sea, esto se va a clasificar en la parte escondida y va a procesar. Cuando yo digo aplicar label, aplicar etiqueta, se va a poner a trabajar, ¿no? Entonces yo me voy a mi casa y empiezo a trabajar con los 500.000 archivos que yo tengo en mi servidor y cuando regreso al día siguiente vengo a ver los resultados, puedo guardar el log de eventos, saber si es que sé que hubo un error, acá me va a decir un error, no pude acceder al archivo o el archivo está bloqueado, cualquier cosa me va a salir acá
y lo puedo analizar ya con calma. Pero esta es la forma de hacer, digamos, una clasificación, vamos a decir, masiva. Pero yo diría una clasificación masiva, vamos a decir, a lo bruto, ¿no? O sea, me agarró los 500.000 archivos y a todos los clasificó confidencial externo. ¿Qué pasa si yo no quiero eso? Si yo quiero hacer una clasificación más selectiva o lo quiero integrar con un proceso que ya tenga existente, ¿no? Un proceso en donde yo creo, por ejemplo, yo creo PDF, por ejemplo, tengo estado de cuenta de clientes que se crean con un proceso con SAP, con SAP, y me crea los PDFs y yo necesito clasificarlos, digamos, necesito clasificarlos de forma batch, ¿no? Entonces, para eso tengo el mismo Power Classifier, pero ya con comandos, ¿no? Acá tengo un comando que se llama C-Classification, que yo lo puedo integrar, digamos, con un script que yo ya tenga existente. Para eso sí, rápidamente les puedo mostrar algún script que yo ya he hecho en donde lo integro. No voy a ir a la lógica de esto porque ustedes no son programadores, pero solamente rápido para que vean cómo yo puedo integrar, a ver, acá, cómo puedo integrar un script existente en donde yo ya creo información y voy a calcular cuál va a ser la clasificación del archivo que se crea creando automáticamente, y acá lo integro y le pongo la etiqueta, no sé, classification, text label, o sea, rápidamente, para que vean cómo se integran los procesos con procesos existentes para incluir la clasificación en ellos, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto y, bueno, voy a cerrar esto. Entonces ya vimos cómo yo puedo clasificar tanto con una aplicación de Office como con el explorador de archivos, o también si soy un administrador, cómo clasificar masivamente en batch, ya sea de forma inteligente, integrándome con un script existente, con un proceso existente, o de forma, digamos, a lo bruto, agarrando una carpeta completa y clasificándola, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer ahora, vamos a enviar un correo electrónico, ¿no? E igual como cómo se integra con las aplicaciones normales de creación de información, también se integra con el Outlook. Acá tengo el Outlook, vemos acá que tengo todos los mismos botones que tenía en Word, y vamos a crear un correo, ¿no? Por si acaso, esta persona, el dueño de este buzón, se llama Mark Miller, acá vemos su nombre, M. Miller. Él es gerente del área de ingeniería y él es el que creó el documento confidencial con el número de tarjeta de crédito, y se lo va a enviar a otra persona que trabaja con él, que se llama Bill Bankley, otro gerente, es el gerente de la producción. Va a copiar a Mary White, que es una persona que trabaja para Mark, y vamos a ponerle un asunto igual de MoGT, vamos a ponerle un texto. Como estamos viendo, en este momento no tengo y vamos a anexar el archivo que hemos creado hace un momento, ¿no? Entonces, vemos acá que el correo electrónico no tiene clasificación. Entonces, vamos a adjuntar el archivo de MoGT que está acá. Pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo adjunto el archivo. Cuando yo adjunto el archivo, lo que vamos a ver es, lo que estamos viendo es que en la clasificación del correo electrónico varió de no clasificado a confidencial interno de SFOC, que es la misma clasificación que tiene el archivo que acabo de incluir. Ahora, este es un proceso que se llama elevar la clasificación del mensaje. ¿Por qué? Para que cuando el DLP, en este caso, ForcePoint, se ponga a trabajar con esto, pueda seguir las reglas la regla de negocio, que son para mensajes clasificados confidencial interno. Y entonces, ahora, ¿qué sucede si yo anexo no solamente un archivo, sino anexo 20 archivos y cada uno de ellos tiene una clasificación distinta? Entonces, lo que va a hacer el sistema va a comparar la clasificación de los 20, va a agarrar la más importante, la más alta, y cuando se creó la configuración ya se va a decir qué etiquetas son más altas que otras, y va a cambiar la clasificación del correo a la más alta de todos. En este caso tenemos uno solo y listo, lo vamos a enviar. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando yo envío? Me voy a topar con otra regla de negocio, otra restricción, que todavía no hemos salido de Classifier, todavía estamos en Classifier, pero acá esta regla de Classifier me dice: uno o más destinatarios no pueden recibir una etiqueta con esta etiqueta, no puede recibir un mensaje con esta etiqueta, ¿no? La etiqueta es confidencial interno. ¿Quién es la persona? Mary White.
Entonces me acordé que hay una regla de seguridad que dice que solamente los gerentes, que en este caso Mark Miller, que creó el documento, y Bill Belcher, que es el que recibe, pueden enviar y recibir documentos que sean clasificados confidencial. Mary White no es gerente, ella no está en el grupo de gerentes del director activo y acá en este caso estamos utilizando el director activo para poder leer a qué categoría pertenece cada usuario. Y Mary White no es parte del directorio, no es parte del grupo de director activo de gerentes, por lo tanto ya no puede recibir esta información. Ahora solo me queda sacar a Mary de esto porque no me deja avanzar si es que no la saco. Entonces voy a sacarla de la lista y ya el correo se fue. Si regresamos a ver el correo que se envió, y bueno, vamos a abrirlo y vemos que este correo enviado, el sistema también le puso un encabezado, en este caso confidencial, que también puede ser a la derecha, a la izquierda, de color amarillo, rojo, negro, como uno quiera, y un pie de página que en este caso dice lo mismo que dice el documento. Y entonces, y por supuesto el archivo anexo. Entonces, este correo también ya fue clasificado y por lo tanto el DLP también puede leer toda la información interna, puede leer los encabezados header para poder determinar la clasificación del correo y del documento y poder tomar las acciones que tiene que tomar. Listo. Bueno, ya cambiamos el correo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo estuve trabajando con todos estos productos? Se fueron creando eventos, ¿no? Entonces acá vemos, este es el log de eventos de esta máquina y estos eventos se fueron creando como se ve acá, de Outlook, se ve eventos de File Classifier, eventos de Word que se fueron creando y acá tenemos por ejemplo una advertencia, ¿no? Una advertencia que vamos a ver, ¿qué cosa me quiere decir esta advertencia, ¿no? Es un evento, el evento 1122, que quiere decir que Mark Miller, que está acá, trató de enviar un mensaje, está queriendo enviar un mensaje a Bill Bunkley y a Mary White y que contiene este archivo anexo y este archivo anexo tiene esta clasificación, esta etiqueta y falló cuando se hizo un chequeo de la permisología del destinatario, ¿no? ¿Cuál fue el destinatario que falló? Mary White. ¿Y qué es lo que hizo el sistema? Me previno, prevent, no me dejó enviar el correo. ¿Entiendes? O sea, todas las cosas que yo estoy haciendo se están registrando acá y como les mostré en la lámina inicial, esta información se va a ir a un servidor de una base de datos que no se los voy a mostrar en este momento, no vale la pena, pero va a consolidar todos estos registros, la va a poner en una base de datos, la cual yo puedo reportar. Entonces, ¿con qué la voy a reportar? La voy a reportar con este producto que se llama el Classified Reporting Service, que ya lo cargué hace un momento, el Classified Reporting Console, que esto me va a reportar, pues acá me está reportando la información de los últimos 28 días, y acá me muestra cuántos correos fueron enviados por qué etiqueta, cuántos documentos fueron guardados por qué etiqueta, cuáles fueron los chequeos de política que se hicieron. No voy poniendo el cursor en que me va mostrando los números y tengo una cantidad, digamos, de reportes enlatados. Acá me muestra pues, las tendencias de clasificación de correos, acá me muestra las tendencias de clasificación de documentos, acá los cambios de clasificación de quiénes fueron los usuarios que más han estado usando, ¿no? Si hay usuarios que me han estado bajando la etiqueta del correo y así sucesivamente puedo tener otro tipo de reportes, por ejemplo, correos que se enviaron a qué destinos, ¿no? Desde con qué etiqueta, en la etiqueta pública, por ejemplo, se enviaron, en todo este año, es un año, 12.287 mensajes al mismo dominio, bjtext.com, que es el mismo dominio interno, y a estos otros dominios, digamos, ¿no? Y así tengo una cantidad de reportes que yo le llamo enlatados, porque ya viene con el sistema. Además de eso, este sistema viene con un editor para crear sus propios reportes, y si ustedes ya tienen otro sistema donde hacen reportes directos de la base de datos SQL. Boldon James también les proporciona la estructura de las tablas y de la base de datos para que ustedes puedan crear su propio reporte y cuál es el relacionamiento entre ellos, ¿no? Entonces, esta es la parte de reportes. Y ahora, por último, lo que les voy a mostrar es cómo he integrado lo que es Boldon James con, vamos a regresar acá a los documentos, cómo he integrado
Oldon con lo que es el DLP. Acá tengo yo mi DLP de ForcePoint instalado. Tengo ForcePoint instalado. Yo lo que hice a ForcePoint, no voy a mostrar la regla en este momento, no viene al caso, pero sí les puedo contar que a ForcePoint yo ya lo entrené para que él pueda leer las etiquetas, ¿no? Acá en DemoGT, él ya sabe cómo leer las etiquetas de los documentos y ya sabe cuando un documento es confidencial, cuando es público, cuando es general, cuando es interno, cuando es externo y a qué proyecto pertenece. Entonces, yo lo que hice, he creado dos reglas de negocio en donde una dice, si un documento es marcado confidencial interno, no lo puedo copiar a un USB. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo acá un USB, acá veo su USB, dispositivo G, entonces quiero copiar un documento que no está clasificado, vamos a decirle, cópialo a USB, ya lo copió, no hay ningún problema. Ahora vamos a tratar de copiar este documento que es clasificado confidencial interno, entonces le envío, digo, enviarlo al USB, pero cuando lo voy a enviar, la acción es detenida por el DLP y acá me dice, advertencia, está tratando de guardar información sensible en un dispositivo removible y tu organización no te permite eso. El archivo ha sido contenido, o sea, no me dejó copiarlo. No, ese es uno. Y la otra acción que yo le enseñé al DLP a hacer es que no me permita subir documentos de este tipo a páginas web, ¿no? Entonces yo tengo acá, por ejemplo, acá tengo mi correo de Gmail, que lo tengo abierto, y acá vamos a adjuntar también otra vez el archivo de MoGT, que es el que hemos hecho hace un momento, y le digo que lo trate de adjuntar, pero el sistema me va a fallar igualito. Igualmente, el ForcePoint DLP no me va a permitir, me dice, te ha bloqueado de subir información sensible a un archivo remoto, a un host remoto, ¿no? En este caso mail.googlephone, porque es una violación de la política corporativa. O sea, no me permite hacerlo, tengo que salir y bueno, no me dejo hacerlo. Y con eso realmente concluye mi presentación. Ya vieron realmente cómo, aparte de las funcionalidades estándar que viene con el producto Classifier, también nos integramos muy fácilmente con ForcePoint en este caso. Bueno, les devuelvo el sistema. Vale, perfecto. Nos puedes enviar la pantalla, por favor. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presentación. Ha sido realmente una iniciativa excelente tratar de hacer estas demostraciones en vivo. Dentro de los webcasts que hemos llevado a cabo en Global Tech Security, ha sido la primera vez que hacemos estas demostraciones en vivo. En este momento tenemos varias preguntas. Tenemos tiempo, creo que para 2 preguntas. Aquí va la primera pregunta. General, creo que como es un tema estratégico, iría dirigida hacia Mario. Nos preguntan, las iniciativas de los CISOs se ven como un gasto ante la junta directiva y se perciben como una administración adicional para los departamentos de TI. ¿Podrían compartir su experiencia para lograr la implementación de estas soluciones al interior de la solución? Al interior de la organización, perdón. Sí, gracias. Muy interesante la pregunta porque la verdad es que muchos de los motivadores y los triggers que generan clasificación de los datos vienen como consecuencia a una regulación. El problema es que, digamos, si un CISO se queda ahí nomás y no es capaz de entregar más valor a través de, digamos, de las herramientas, pues sencillamente se queda como eso, como un gasto. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido con las implementaciones es que al cambiar el comportamiento de los usuarios, también se cambia la cultura. Y esto da digamos, de unas posibilidades gigantescas, porque cuando se cambia la cultura y el usuario empieza a trabajar digamos, en un ambiente mucho más controlado, él se vuelve mucho más productivo. Y él tiene menos miedo de cometer errores, se siente más seguro y obviamente los errores se minimizan. Eso aumenta la productividad y aumenta el valor del negocio. Eso es lo que realmente ha pasado en las organizaciones de hoy. Lo otro es que como las estadísticas digamos, de incidentes bajan, también baja el costo, digamos, de esos incidentes, el costo de mantener seguro, etcétera. Entonces eso también le da un poco más de valor. Lo otro que hemos visto también es cómo hacer negocios internacionales cuando uno tiene una certificación de ISO 27001 o cuando tiene, digamos, una cantidad de regulaciones, digamos, cumplidas y que demuestra que tiene, digamos, ese tipo de políticas y que tiene de alguna forma controlada esa información, pues es más fácil hacer negocios.
especialmente si son servicios o si son exportaciones de algún tipo, digamos, de valor intelectual. Con compañías internacionales también hay elementos interesantes de valor, ¿no? Entonces, digamos, el mensaje es, gracias por la pregunta porque es muy interesante, no solo es un tema de costo y de regulación, también es un tema de cómo agregar más valor, cómo generar una cultura mejor en las organizaciones. Vale, muchísimas gracias, Mario. Y hay otra pregunta, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. La pregunta es, ¿cómo pasar las políticas en papel, entre paréntesis SGSI, al mundo digital? ¿Ustedes apoyarían este proceso? Sí, completamente. Sobre todo la política inicial, yo siempre ayudo. Sí, es parte del valor. Realmente todos los proyectos empiezan así, porque todas las compañías realmente tienen una política escrita. O sea, ellos Ujú. saben cómo manejar, digamos, que la información sensible. El problema es cómo hacer que los usuarios realmente lo hagan, porque normalmente las compañías que tienen políticas en papel, pues hacen un entrenamiento y seguramente el empleado apenas entra a la compañía firma y él dice que leyó el manual de políticas, pero si él no tiene una herramienta en su PC para hacer que la cumpla, es imposible. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, de volver esa política de papel, cómo meterla a la herramienta, eso lo hacemos siempre, porque es la base, ese es el input fundamental. Y tenemos mucho, de hecho tenemos ejemplos de miles de políticas. Siempre en los procesos, digamos, la parte de servicios, Víctor siempre, digamos, en Latinoamérica, porque él es también responsable de servicios, él conoce muy bien cómo hacerlo y tiene muchos best practices para ese propósito. Vale, excelente. De verdad, muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en el transcurso de este webcast. Nos preguntan aquí internamente si vamos a compartir la presentación. Sí, efectivamente, toda esta presentación ha sido grabada y la vamos a compartir en nuestros canales de nuestro canal de YouTube. Así es que, por favor, suscríbanse. Asimismo, vamos a estar constantemente anunciando los próximos webcasts que vienen en nuestras redes sociales, particularmente en LinkedIn. Tenemos las 11:02 de la mañana. De verdad, muchísimas gracias a todos. No me queda más sino despedirnos y esperando que tengamos una nueva oportunidad de tener nuevamente como invitados a Mario y Víctor en una próxima oportunidad.